Hola a todos, mi nombre es Esteban López de Sá, trabajo en la Unidad de Cuidados Agudos Cardiológicos del Hospital La Paz y a continuación vamos a empezar con la sesión correspondiente al área de cuidados críticos cardiológicos de la Sociedad Española de Cardiología y hablaremos de las situaciones límites en la Unidad de Cuidados Agudos Cardiovasculares. Me gustaría recordar antes de nada que podéis enviar vuestras preguntas a través del chat que está habilitado en la misma página de la transmisión y que además también no debéis olvidar visitar las distintas áreas de Cardio 20 como la zona póster, los stands virtuales, los recursos que la SEC pone a vuestra disposición y que también podéis establecer contacto y cruzar opiniones con otros profesionales en la zona de networking y participar en el concurso eTrivial. La sesión la vamos a dividir en tres partes. En primer lugar voy a hablar yo sobre el tema de la hipotermia terapéutica posparo cardíaco y como todos sabéis, después del paro cardíaco existe una secuencia de daños a nivel del organismo que se pueden dividir en tres etapas. Hay una primera etapa que es en el momento justo que el corazón cesa su actividad circulatoria. Hay una segunda fase que es en el momento justo cuando se recupera el ritmo espontáneo. Y luego hay una tercera fase que sucede entre 3-4 horas después de haber recuperado el latido, que es una fase donde existe una respuesta inflamatoria sistémica. Todas ellas son fases en las que la hipotermia o reducir la temperatura corporal pueden ejercer un beneficio sobre el paciente. El único problema es que en la mayoría de las ocasiones nosotros solo tenemos acceso al enfermo después de unos minutos u horas de haber recuperado el latido, es decir, casi exclusivamente podemos actuar sobre la fase tercera. Todos conocéis que hace más de década y media hubo dos ensayos clínicos muy pequeñitos en el cual pusieron en evidencia que la hipotermia terapéutica entre 32 y 34 grados ejercían un beneficio neurológico en los enfermos recuperados de un ritmo desfibrilable de una parada cardíaca extrahospitalaria. Y esto parecía que estaba claro, pero todo se vino un poco abajo cuando en el año 2013 se presentó en el Congreso del American Heart en Dallas el estudio TTM, que es el estudio más importante o más voluminoso, por así decirlo, de enfermos recuperados de una parada cardíaca, y en este estudio pues se cuestionó un poco la efectividad de la hipotermia terapéutica porque no encontró ninguna diferencia de enfriar a los enfermos entre 33 o 36 grados, y este estudio tuvo un gran impacto en los facultativos que tratan a este tipo de enfermos, y se vio que en el mismo año de su publicación, que fue en diciembre, pues como podéis ver aquí, pues existió una reducción de la utilización de la hipotermia terapéutica. Esta es una gráfica de Estados Unidos, pero los mismos datos los podemos ver en Europa, en España, en la Comunidad de Madrid en particular, en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá. O sea, este efecto lo ha tenido todo el mundo, solamente la publicación de un ensayo clínico. Y lo que es más importante no es solo que se utilice menos esta terapia, sino que, como podéis ver, estos son datos del registro de Australia y Nueva Zelanda, en el cual veíamos que cada vez se utilizaban temperaturas de destino cada vez más bajas y la mortalidad de los enfermos cada vez era menor, y sin embargo a partir del año 2013 existió un aumento de la temperatura objetivo de los enfermos, y esto acarreó un incremento de la mortalidad de los enfermos. Es decir, no solo se utiliza menos la terapia, sino que hay datos que sugieren que el no utilizar esta terapia puede tener una repercusión en la recuperación neurológica de nuestros pacientes. Lo que sí es cierto es que parece que solo hay el estudio TTM, y después del TTM han aparecido más estudios. Estos son los datos del estudio TAPCA, es un estudio en niños de paro cardíaco extrahospitalario, es un estudio en niños que van entre 48 horas de vida y 18 años, es un estudio pequeño también, casi 300 pacientes, y es un estudio que en general se contabiliza también como si fuese un estudio negativo, porque el valor de P no alcanza la significación estadística, pero como podemos ver, la recuperación de los enfermos que fueron tratados con hipotermia, con buen resultado neurológico, fue el doble que los que fueron tratados con normotermia. Y a la gente también se les olvida que en este mismo estudio se presentan las gráficas de supervivencia, y en ellas
pues se ve que los pacientes, los niños tratados con hipotermia a 33 grados, tuvieron una mortalidad significativamente menor que aquellos que fueron tratados con normotermia a 36 grados y medio. Recientemente, hace prácticamente un par de meses, en diciembre del año 2019, se publicó un nuevo estudio, el estudio Hyperion. Hyperion es un estudio también no muy grande, incluyó a 581 pacientes y trató un escenario en los que nunca se había explorado esta terapia, que son aquellos enfermos con paro cardíaco extrahospitalario, pero que el ritmo en el que se encontraban los médicos que atendían a los pacientes eran ritmos no desfibrilables. Sabemos que es el peor escenario de los enfermos que tratamos con parada cardíaca. Y en este estudio se vio que enfriar a los enfermos a 33 grados frente a 37 grados tuvo un mejor pronóstico neurológico, hubo el doble de enfermos que sobrevivieron con un buen resultado neurológico considerado como un CPC entre 1 y 2 a los 90 días. Si os podéis fijar, la mortalidad de los enfermos o mortalidad con mal resultado neurológico fue del 94.3% en los pacientes que fueron asignados a normotermia y del 90% en los enfermos que fueron asignados a hipotermia. Y las diferencias son estadísticamente significativas, como he comentado anteriormente. También el año pasado ha habido otro estudio, el estudio PRINCESS. Es un estudio que intenta incidir sobre la segunda fase de daño que comentaba al principio de la charla, es decir, sobre el daño que se produce por reperfusión, y es un estudio que lo que pretende es, durante la reanimación cardiopulmonar, enfriar el cerebro con un sistema de evaporación transnasal para que en el momento que recupera el latido el enfermo el cerebro esté con una temperatura menor que la temperatura que tenía. El objetivo primario del estudio era el mismo que en casi todos los ensayos clínicos al respecto, ver a los 90 días qué porcentaje de enfermos estaban vivos y tenían buen resultado neurológico, y en este estudio lo que se pudo ver es que lo que conseguimos es que los enfermos tratados con hipotermia durante la reanimación se consigue reducir el tiempo hasta 33 grados, que era a la temperatura que eran tratados los enfermos, de aproximadamente 1 hora, es decir, lo que conseguía el empezar a enfriar al enfermo en la calle era que los enfermos alcanzasen la temperatura de destino, que era 33 grados en este ensayo clínico, antes que aquellos enfermos que los que se hacía hipotermia exclusivamente al llegar al hospital. Los resultados del estudio se muestran en esta diapositiva. Veis que hubo mejor pronóstico neurológico CPC 1-2 a los 90 días en todos los enfermos y en aquellos con ritmo desfibrilable, aunque no alcanzó la significación estadística, pero sin embargo, si nos fijamos solamente en los enfermos que tienen una recuperación neurológica completa, es decir, aquellos que llegan al CPC de 1, es decir, que quedaban como antes del paro cardíaco, podéis ver que en los ritmos desfibrilables hubo unas diferencias estadísticamente significativas, con un incremento del número de enfermos que estaban vivos y con una recuperación neurológica completa. Es decir, es otro dato más que, si bien no es concluyente, también apoya la utilización de esta terapia. También después del estudio TTM hubo otro estudio, el ICEREA, es este estudio que enfriaba a los enfermos a 33 grados todos ellos, después de recuperar el latido, y lo único que comparaba eran 2 métodos de enfriamiento. Por una parte, un método clásico, es decir, con hielo y mantas térmicas y ventiladores, y por otro, un catéter endovascular. Y como podéis ver, en los enfermos que eran asignados al catéter endovascular se conseguía llegar a la temperatura de destino 1 hora antes que aquellos enfermos que eran tratados con métodos superficiales clásicos, y veis que el resultado fue obteniendo mejor resultado neurológico con un CPC de 1-2 en los pacientes tratados con método endovascular con respecto al convencional. Si bien es cierto que, si somos puristas, la P no alcanzó una significación estadística con una P de 0.052. Lo que sí es cierto es que los enfermos que tienen un paro cardíaco extrahospitalario, una vez que recuperan el latido, si fallecen, en el 70% de los casos fallecen de
muerte encefálica o retirada de las medidas de soporte vital debido al daño neurológico irreversible, cosa que no pasa con los enfermos que son recuperados de un paro cardíaco intrahospitalario, donde la mayoría de los pacientes que fallecen finalmente, que es el mismo número probablemente que los enfermos recuperados de un paro cardíaco extrahospitalario, la mayoría de los que fallecen por sus comorbilidades y solamente la cuarta parte fallecen por un daño neurológico. Por lo tanto, probablemente uno de los objetivos en los que debamos de fijarnos no es la mortalidad por cualquier causa, sino probablemente la mortalidad neurológica de los enfermos, como estamos haciendo ahora en la mayoría de los estudios de cardiología. Es decir, nadie espera que la hipotermia terapéutica tenga efecto sobre la enfermedad de base que tiene el enfermo, sobre una miocardiopatía dilatada previa o no. Nosotros también hace un par de años publicamos un estudio, que es el estudio Frost. Participó la doctora Miriam Juárez también en él. Es un estudio pequeño en el cual probamos tres temperaturas diferentes, 32, 33 y 34 grados, todos enfermos con ritmo desfibrilable, todos paradas presenciadas, y es un estudio que lo único que pretendía es encontrar algún dato para investigaciones posteriores, y en este estudio lo que vimos primero, que utilizando el método de intravascular con un catéter 4 en el 90% de los casos, la hipotermia se hacía muy rápidamente. En 2 horas se alcanzaba la temperatura de destino, cualquiera de las que estuviese asignado el enfermo, que además la temperatura era muy estable, y en este lado está la gráfica del estudio TTM. Es una de las principales críticas que ha tenido el estudio TTM, es que, como podéis ver, los enfermos asignados a hipotermia tardaron más de 8 horas en alcanzar los 33 grados, y además hubo un retraso de aproximadamente 4 horas en la aleatorización de los enfermos, es decir, que se llegó a la hipotermia pues más de 12 horas después de haber sufrido el paro cardíaco, probablemente fuera de la ventana terapéutica en la que la hipotermia puede tener algún efecto. En este estudio nosotros lo que encontramos era una tendencia significativa a que cuanto más frío enfriásemos a los enfermos, hubo menor muerte neurológica. La muerte global fue similar en los 3 grupos, pero hubo menos enfermos que murieron por limitación del esfuerzo terapéutico en el grupo asignado a 32 grados. Y probablemente nosotros en el estudio la limitación del esfuerzo terapéutico se hizo tarde, y nosotros habíamos visto previamente que los enfermos, cuanto más frío es la temperatura de destino, tardan más en despertar y probablemente deban limitarse los esfuerzos terapéuticos más allá de los 5 días, que es cuando se hizo en el estudio TTM. El estudio TTM es un estudio en el que una de las maravillas que se dicen de él es que el consejo de limitar la asistencia intensiva a los enfermos no la hacían los propios médicos, sino que la hacía un comité que no sabía qué temperatura habían sido tratados en los enfermos, y esto se hacía invariablemente a los 5 días, con lo cual probablemente muchos enfermos, o algunos enfermos enfriados a 33 grados, podrían haber tenido beneficio. De hecho, hubo algunos que los médicos no siguieron el consejo del grupo y han sobrevivido con buen resultado neurológico. Otro estudio que también ha habido el año pasado, hace un par de años, es el estudio que compara 48 horas de hipotermia versus 24. Tampoco hubo diferencias significativas entre los 2 grupos, sin embargo, deterioro cognitivo fue menor en los enfermos que la hipotermia fue mantenida durante 48 horas versus 24 horas después del paro cardíaco. Lo que sí es cierto es, con motivo de estos estudios que se han presentado, ILCOR se han reunido en noviembre del año pasado y han cambiado las guías de práctica clínica. Actualmente recomiendan la terapia en los supervivientes del paro cardíaco con un ritmo desfibrilable, pero también en los ritmos no desfibrilables, y gracias al estudio Hyperion también recomienda el tratar con hipotermia a los paros cardíacos en coma de una parada intrahospitalaria, y ellos siguen recomendando 32 entre 33 y 36 grados. Yo creo que en resumen se puede decir que a quién se la hacemos es a todo paciente que queda en coma después de un paro cardíaco por una parada extra o intrahospitalaria, con ritmo desfibrilable o no, cuando, como cualquier otra terapia, yo no conozco una que no sea que cuanto más precoz la inicies no sea mejor.
el único método que ha demostrado una reducción de secuelas neurológicas en este escenario, deben de emplearse métodos de feedback lo más estables posibles y aunque las guías recomiendan entre 32 y 36 grados, la mayor evidencia de beneficio está entre 32 y 33. Muchas gracias por vuestra atención. Yo creo que las preguntas las vamos a hacer todas al final y a continuación, pues la doctora Miriam Juárez, que es médico adjunto de la unidad coronaria del Hospital Universitario Gregorio Marañón, pues va a hablarnos sobre la estenosis aórtica severa y shock cardiogénico, intentando contestarnos si es demasiado tarde para actuar. Cuando quieras, Miriam. Bueno, pues muchas gracias, Esteban. Efectivamente, el tema que me toca tratar es estenosis aórtica severa y shock cardiogénico, demasiado tarde para actuar. Y bueno, voy a aprovechar un caso clínico que tuvimos ingresado en la unidad de cuidados cardiológicos agudos del hospital en el que trabajo para desarrollar el tema. Se trata de un varón de 70 años, hipertenso y diabético, con antecedentes de cardiopatía isquémica crónica, con enfermedad de 3 vasos revascularizada parcialmente, disfunción ventricular izquierda moderada y un flúter auricular paroxístico que ya estaba diagnosticado de una estenosis aórtica moderada a severa y que estaba en seguimiento en otro centro. Como comorbilidad a destacar, presentaba enfermedad vascular periférica y, como veis, pues un tratamiento médico muy completo. El paciente, el día de su ingreso, comienza con disnea intensa, palidez, sudoración, así que avisa a los servicios de emergencias que a su llegada lo encuentran hipertenso, con una FA, con respuesta ventricular rápida y con deterioro del nivel de conciencia y desaturado. Le exploran y ven que el paciente se encuentra en edema agudo de pulmón, así que empiezan tratamiento pues con furosemida intravenosa, oxígeno en reservorio, perfusión de amiodarona, cloruro mórfico y lo trasladan a nuestro centro. A su llegada, ante los datos de insuficiencia respiratoria del paciente y que estaba con bajo nivel de conciencia, se procede a intubar y, pensando que la causa del deterioro podía haber sido el entrar en FA con respuesta ventricular rápida, pues se hace un primer intento de cardioversión eléctrica que no es exitosa, pero que tras perfusión de amiodarona y lograr pasar a ritmo sinusal, pues el paciente entra en ritmo sinusal. A pesar de esto, el paciente evoluciona a shock cardiogénico, precisando inicio de tratamiento inotrópico y vasopresor. Se hace un primer ecocardiograma que, como veis, pues muestra una función ventricular izquierda severamente deprimida con hipoquinesia global, y se hace un ecocardiograma transesofágico en el que ya veis que tiene una válvula aórtica severamente calcificada, con restricción importante a la apertura y que por todos los datos pues, se diagnostica de estenosis aórtica severa. Pues bien, ¿qué hacemos ahora con este paciente? Se trata de un paciente con una estenosis aórtica severa, en shock cardiogénico y con disfunción ventricular. Como digo, cuando nos encontramos con un paciente de estas características, yo creo que los puntos clave que nos debemos plantear al inicio es si realmente se trata de una estenosis aórtica severa. Ya sabéis que los pacientes con disfunción ventricular pues pueden presentar estenosis aórticas severas de bajo gradiente o bajo flujo, o realmente tratarse de una pseudoestenosis aórtica, y este es un punto importante que hay que diferenciar, ya que el tratamiento es totalmente diferente de las dos patologías. Otro punto clave inicial es confirmar que la causa del shock es cardiogénico. Los pacientes con estenosis aórtica severa también pueden ingresar descompensados por otro motivo, bien sea por una infección, una hemorragia, y como decíamos, pues el tratamiento de estas etiologías es totalmente diferente. Otro punto clave al inicio es descartar que la descompensación sea secundaria a otras causas, que sea con un síndrome coronario agudo. En ese caso lo que estaría indicado sería realizar una coronariografía emergente, o bien una arritmia, como se pensó en este paciente inicialmente, que sea por una FA rápida o bien por una taquicardia ventricular, y lo que habría que centrarse es en el tratamiento de las arritmias. Y sobre todo hay que manejar los pacientes en función de la hemodinámica inicial. Los pacientes con estenosis aórtica severa también pueden entrar en edema agudo de pulmón o en shock asociado a cifras tensionales altas por un aumento brusco de la poscarga, y en ese caso el vasodilatador indicado sería el nitroprusiato intravenoso. Ya se publicó un estudio en el New England en el 2003, el estudio Unload, que en pacientes con estenosis aórtica severa, disfunción ventricular y shock cardiogénico, el uso de nitroprusiato intravenoso conseguía una mejoría hemodinámica de los pacientes y una estabilización.
pero si en su lugar los pacientes lo que ingresan es con un edema agudo de pulmón o shock asociado a cifras tensionales bajas, pues lo que habría que emplear en ese caso son, como se hizo en el caso del paciente, vasopresores e inotrópicos. Esta diapositiva me gusta mucho porque la verdad es que resume un poco las fases del shock. Da igual con la etiología del shock con el que ingresen los pacientes, que hay distintas fases, y la primera fase siempre es la fase de salvar, la fase de estabilizar al paciente, de asegurar una presión arterial media adecuada, un gasto cardíaco aceptable, que lo que nos permita es poder llevar a cabo luego posteriores procedimientos y elegir un tratamiento adecuado para el paciente. Pues bien, una vez en nuestro paciente que la habíamos estabilizado con tratamiento inotrópico, lo que hicimos es hacer una coronariografía. Acordaros que el paciente tenía cardiopatía isquémica, y una cosa siempre a descartar es que los stents que tuviese puesto estuviesen permeables o que hubiese enfermedad coronaria nueva. No fue el caso de nuestro paciente, todo eso estaba estable, y aprovechando el cateterismo lo que se hizo es realizar un screening de TAVI en el que comprobamos que la anatomía vascular era bastante compleja, tenía unos diámetros de las femorales de calibre pequeño y por consiguiente se valoró también la opción de la subclavia, que es así que tenía un calibre de mejor tamaño. Así que estamos ante un paciente con estenosis aórtica severa, en shock, con disfunción ventricular severa. ¿Qué hacemos ahora con este paciente? Estas son las tres opciones de tratamiento que se nos describen: cirugía urgente, valvuloplastia o TAVI emergente. Difícil decisión y que tampoco nos aclara mucho las guías, porque las guías en los pacientes con estenosis aórtica severa e inestabilidad hemodinámica no dejan claro cuál es el mejor tratamiento. Iremos desgranando uno a uno. En los pacientes con estenosis aórtica severa y disfunción ventricular y shock ya se describió desde el año 97 que una opción era el tratamiento quirúrgico urgente, pero sin embargo en el momento actual pues la decisión de la cirugía urgente fundamentalmente se ve limitada por la situación clínica del paciente. Sabemos que estos pacientes que se operan en situación de shock tienen una mortalidad mucho más alta, y además porque la causa más frecuente de estenosis aórtica en la población actual es la causa degenerativa, con lo cual la mayoría de los pacientes son ancianos con comorbilidad importante, con lo cual el riesgo quirúrgico todavía es mayor. Así que la opción de la cirugía se debe valorar y se debe individualizar mucho y decidir de manera conjunta por un HER-Team quiénes serían los candidatos. La verdad es que en mi experiencia concreta en la unidad coronaria pues son pocos los pacientes que recomendamos una cirugía urgente cuando tienen una estenosis aórtica severa en shock. Otros posibles tratamientos, la valvuloplastia. Bueno, la valvuloplastia se hizo por primera vez en el año 86. Ya se describía en aquel momento que tenía una alta tasa de complicaciones y de restenosis a corto o medio plazo, con lo cual fue un poquito dejada de lado durante mucho tiempo, se hacía en escasas ocasiones, pero a raíz del implante de la válvula aórtica transcatéter, a raíz de empezar con la TAVI, parece que ha habido un resurgir de la valvuloplastia. De hecho, en las guías de valvulopatías del 2017 es la opción que dan de tratamiento en pacientes con estenosis aórtica severa e inestabilidad hemodinámica. Dicen que se podría plantear una valvuloplastia, pero la verdad es que la indicación que dan es una indicación 2B. En la mayoría de estudios lo que sí que dejan claro es que el tiempo en el que se realiza es importante. El retraso de más de 48 horas después de que se inician los síntomas de shock y después del inicio de los inotrópicos aumenta la mortalidad y los eventos adversos. Y también dejan claro una cosa, y es que la valvuloplastia no es un tratamiento definitivo. Como bien he dicho antes, existe una alta tasa de restenosis a corto o medio plazo, con lo cual la valvuloplastia debería ir seguida de otro tratamiento como un recambio valvular quirúrgico o bien un implante de una TAVI. Por todas estas razones es por la que en los últimos años ha habido varios cardiólogos intervencionistas que más que apostar por una valvuloplastia en los pacientes con estenosis aórtica severa descompensada por shock, son más partidarios del implante de una TAVI emergente. A favor o en contra, muchos argumentos, distintos estudios que consideran mejor una cosa que la otra, y los argumentos los he resumido un poquito en esta tabla. Quizás más a favor de la valvuloplastia sería una relación coste-efectividad mayor.
Los pacientes que se ponen una TAVI de manera emergente, pues se sabe que tienen una mortalidad más alta, entre un 8 y un 20% dependiendo de los estudios, y desde luego nada que ver con los implantes de TAVI de manera electiva, con lo cual pues esto hace que seamos más partidarios o que hay una corriente más a favor de la valvuloplastia, por esto que hemos dicho del coste-efectividad. También a favor de la valvuloplastia está la disponibilidad, que es mayor en la mayoría de los centros, una menor duración del procedimiento, y se sabe que los pacientes que están inestables, que están en shock, pues cuanto menos tiempo estén en la sala de hemodinámica quizá mejor, menos cantidad de contrastes, menos riesgo de complicaciones y de fracaso renal. Y quizás una ventaja fundamental de la valvuloplastia sería la estrategia puente a decisión. Como bien he dicho antes, muchos de estos pacientes son pacientes ancianos con comorbilidad, que cuando ingresan pues no tenemos muchos datos disponibles, y la valvuloplastia sí que nos serviría como estrategia puente a decisión a luego poder valorar mejor la fragilidad, la comorbilidad de estos pacientes y decidir si es candidato a manejo conservador o a un tratamiento intervencionista, y además también permitiría un poco seleccionar aquellos pacientes graves que no sobrevivirían a una TAVI emergente y seleccionar un poco quizás qué pacientes se beneficiarían después de un implante de TAVI. A favor de la TAVI emergente, que es una corriente muy en boga en los últimos años, bueno, pues sería un beneficio en la mejoría hemodinámica porque produce un menor grado de regurgitación aórtica y un mayor área valvular. Se sabe que con la valvuloplastia una de las cosas que siempre da miedo de las posibles complicaciones es el desarrollar una insuficiencia aórtica significativa, cosa que con la TAVI el grado de regurgitación aórtica es muchísimo menor, y además con la valvuloplastia pues se consiguen incrementos del área valvular, pero en la mayoría de los estudios son pequeños. De hecho, en todos el área valvular que se consigue siempre es menor de 1 centímetro cuadrado, con lo cual los pacientes siguen teniendo estenosis aórtica severa, y esto con la TAVI estaría solucionado. Además, los defensores del implante de la TAVI emergente es también evitar procedimientos secuenciales, y sobre todo yo creo que la principal ventaja sería que es útil en aquellos casos en los que los pacientes presentan doble lesión valvular aórtica con un predominio de insuficiencia aórtica, en los cuales la valvuloplastia pues no estaría muy indicada, o aquellos pacientes con prótesis degeneradas en los que se realizaría valve-in-valve, que tampoco se podría realizar la valvuloplastia. Otro aspecto que me gustaría destacar en esta sesión es en cuanto al soporte hemodinámico. Por lo que decía al principio de la charla, es importante estabilizar estos pacientes antes de realizar cualquier tratamiento intervencionista. En cuanto al soporte hemodinámico, bueno, pues por empezar por el más disponible, el más factible, el más fácil de poner y menos riesgo de complicaciones vasculares, el balón de contrapulsación intraaórtico. Es útil en la estenosis aórtica severa, en shock cardiogénico. Es una patología que muchas veces no nos hemos pensado si el implante del balón puede ser útil o no, porque siempre lo hemos asociado al infarto, y de hecho cada vez está más denostado. Parece el implante del balón, de hecho en el infarto últimamente ya ni se recomienda. Pues sin embargo, en la estenosis aórtica severa con shock cardiogénico sí que parece que puede tener un papel el implante de balón de contrapulsación. Se sabe que produce una mejoría hemodinámica clara y es una técnica que puede ser factible. En cuanto al ECMO, ¿se puede poner en pacientes con estenosis aórtica severa y shock cardiogénico? Pues lo cierto es que también, con dos indicaciones fundamentales: en aquellos pacientes con shock cardiogénico refractario a medidas habituales, o en aquellos que presentan inestabilidad hemodinámica o arrítmica durante el implante de la TAVI. Y el Impella, que siempre se nos ha dicho que en pacientes con estenosis aórtica severa el Impella estaría contraindicado, bueno, pues hay algunos grupos que también lo han utilizado, con dos indicaciones fundamentales también: para intervencionismo coronario percutáneo de alto riesgo previo al implante de la TAVI, o cuando se produce inestabilidad hemodinámica o shock durante el procedimiento. Y realmente ellos lo que han visto es que solamente en el caso de que la estenosis aórtica sea severa, con un área por debajo de 0,6 centímetros cuadrados, es cuando no estaría recomendado. ¿Nosotros qué hicimos con el paciente? Bueno, pues se presentó en sesión médico-quirúrgica, se decidió valvuloplastia como terapia puente, con buena evolución posterior, se pudo progresar respiratoriamente, extubar, y una semana más tarde se le puso una TAVI por vía subclavia, también sin complicaciones.
el eco al alta con mejoría de la función ventricular y actualmente el paciente se encuentra en buena clase funcional. Como conclusiones y en respuesta a la pregunta que hicimos al principio, la pregunta al tema, en pacientes con estenosis aórtica severa y shock cardiogénico, ¿es demasiado tarde para actuar? Pues la respuesta es que no, se puede hacer. Siempre este algoritmo de manejo, que yo creo que resume un poco todo lo que he ido diciendo a lo largo de la charla, lo primero es diagnosticar que el shock cardiogénico sea debido a una estenosis aórtica severa descompensada. Lo segundo es que es muy importante valorar en los pacientes la fragilidad, la comorbilidad, si esta es conocida, para en función de ello decidir si el paciente es candidato a manejo conservador o tratamiento intervencionista. Todos hemos visto pacientes que son demasiado frágiles, demasiado enfermos o demasiado ancianos para beneficiarse de un tratamiento y quizás en estos casos es una mejor opción el manejo conservador. El siguiente paso es que es importante estabilizar a estos pacientes antes del tratamiento, vasopresores, inotrópicos o soporte mecánico. Hay que calcular una serie de scores para ver realmente el riesgo de nuestro paciente y sobre todo tomar decisiones de manera conjunta por un equipo multidisciplinar. Si decidimos manejo conservador, que sea una decisión consensuada, o si realmente optamos por un tratamiento intervencionista, hay que valorar si la TAVI es disponible, es técnicamente factible y hay baja sospecha de eventos desfavorables y se sabe que van peor las TAVIs emergentes que se ponen en pacientes con bajo gasto, fracaso renal, ventilación mecánica o scores de riesgo de alto riesgo. Si se descartan todos estos factores, una opción sería poner una TAVI emergente, pero en aquellos pacientes en los que la TAVI no está disponible, no es factible o optamos por una estrategia puente de decisión, se podría realizar una valvuloplastia, siempre teniendo en cuenta que hay que hacer un tratamiento definitivo posterior. Y lo más importante de todo es que estas decisiones tienen que ser decisiones precoces en las primeras 48 horas para evitar una situación de shock cardiogénico establecido en la que probablemente nuestros pacientes, por mucho que hagamos un tratamiento intervencionista, ya se vayan a beneficiar poco de él. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, Miriam. Pues a continuación la doctora Virginia Burgos ella trabaja en la unidad de cuidados agudos cardiológicos del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander y ella pues nos va a hablar sobre la verdad sobre las indicaciones y la utilidad del ECMO en cardiología, que la verdad es que ahora el ECMO parece que es el boom, ¿no? Porque todo el mundo lo pone y quizá haya que poner un poco o nos orientes a poner un poco en su sitio la actitud con el ECMO en esta situación. Cuando quieras, Virginia. Bueno, muchas gracias, Esteban, y bienvenidos a todos a este bloque y a esta charla sobre la ECMO en cardiología y sobre la verdad en sus indicaciones. Como todos sabéis, y como ha dicho Esteban, en los últimos años pues, se ha generalizado o se ha extendido mucho el uso de los dispositivos de soporte mecánico circulatorio en el shock cardiogénico. En concreto, cuando hablamos de shock, hablamos de los dispositivos de corta duración y, como sabéis, pues estos dispositivos son el Impella, ECMO, CentriMac, pero vamos a centrarnos fundamentalmente en la ECMO ya que es el objeto de la charla. Cuando nos planteamos implantar una ECMO en paciente, nuestros objetivos pues, van a ser mejorar la supervivencia de nuestros pacientes en shock, retirar el dispositivo con éxito y que todo esto lo hagamos con la menor tasa de complicaciones posibles. El éxito de la terapia con ECMO depende de muchos factores, pero cuando vemos cuáles son los que más impacto tienen en los resultados, pues la selección de los candidatos es uno de los más importantes. Es decir, qué dispositivo implanto a cada paciente y en qué momento. Para ello es importante conocer las peculiaridades de los dispositivos, en este caso de la ECMO, y tener claro que debemos conocer, prevenir y tratar las posibles complicaciones asociadas a estos dispositivos para que los resultados sean mejores. Como sabéis, la ECMO son bombas de flujo continuo y que producen el soporte a través de un gradiente de presión. Generan presión negativa a la entrada del sistema y presión positiva a la salida. Esto las hace ser muy dependientes de las condiciones hemodinámicas del paciente. ¿Cuáles son sus ventajas? Pues que lo podemos implantar de manera rápida y sencilla, porque se pueden implantar a pie de cama del enfermo en el mismo box de la unidad coronaria mediante canulación periférica,
que todo el kit viene ensamblado, todos sus dispositivos, la bomba, el oxigenador y todas las líneas en un solo sistema, con lo cual el montaje para las perfusionistas es rápido y sencillo, que todo ello está recubierto por un sistema biocompatible, que podemos modificar o controlar la temperatura de los pacientes con un módulo de normotermia y que nos permite dar soporte circulatorio y respiratorio. En cuanto a sus ventajas, como sabéis, podemos dar soporte biventricular, con lo cual es un dispositivo muy útil cuando tenemos disfunción o fallo del ventrículo derecho, y además el tener el oxigenador pues nos permite utilizarlo en los pacientes con hipoxemia refractaria. Pero su mayor ventaja está en el importante aumento que producen de la tensión arterial. Estos sistemas producen un aumento tanto de la presión sistólica como diastólica mucho mayor que otros dispositivos. Por eso su utilidad o su indicación fundamental está para los pacientes en shock cardiogénico profundo en situación Intermax 1 y durante la reanimación cardiopulmonar en los pacientes en parada cardíaca. Pero este aumento de la poscarga que produce el sistema pues también es una de sus principales limitaciones, ya que nos produce el problema para descargar el ventrículo izquierdo, que como sabéis esto nos va a limitar el dar un soporte adecuado a los pacientes y también disminuye las posibilidades de una potencial recuperación de la función ventricular. Aquí vemos, en la diapositiva de la izquierda, vemos las curvas de presión-volumen en un ventrículo izquierdo normal, en un ventrículo izquierdo en insuficiencia cardíaca y en un ventrículo izquierdo en un paciente con ECMO. Vemos cómo a medida que aumenta la poscarga progresivamente se va dilatando el ventrículo izquierdo. Y a la derecha vemos las curvas de presión-volumen con diferentes sistemas para descargar el ventrículo izquierdo. Fijaros cómo el sistema que produce un efecto más potente sobre este problema es el Impella. El Impella consigue reducir el volumen del ventrículo izquierdo, la presión en la aurícula izquierda y la presión capilar pulmonar, con lo cual disminuye la situación de edema agudo de pulmón que se produce en estos pacientes. Aquí vemos una revisión de 5 artículos en los que se compara ECMO con la combinación de ECMO e Impella, en la que se revisaron 425 pacientes. Y vemos como en los pacientes en los que se utilizó la combinación de ECMO e Impella se obtuvieron mayores tasas de recuperación y winning, mayor tasa de puente a dispositivos de media y larga duración y menor mortalidad a los 30 días. El problema de la descarga inadecuada del ventrículo izquierdo, junto con la dificultad para movilizar a los pacientes y la dificultad también para poder extubarlos, no lo hace un dispositivo adecuado como puente al trasplante cardíaco. Además, la curva de aprendizaje es más lenta que en otros dispositivos, como por ejemplo con el Impella, y la tasa de complicaciones es elevada. Vemos aquí cómo complicaciones importantes cuando hacemos soporte con ECMO es la isquemia en la extremidad de la canulación, ictus, terapia sustitutiva renal, hemólisis, pero sobre todo una tasa importante de sangrados mayores, tanto en la zona de canulación como a distancia, y de infecciones. Y todo ello aumenta conforme aumenta el tiempo de soporte. En este trabajo, en concreto, la mediana de soporte fue de 6 días. Se han descrito diferentes predictores de mortalidad para intentar seleccionar en qué pacientes podemos obtener mejores resultados cuando hacemos terapia con ECMO, y junto con la parada cardíaca previa, el lactato, tanto antes del implante como en las siguientes 48 horas, y el fallo orgánico, junto con la duración del soporte, son los factores que más impacto tienen en la mortalidad de los pacientes. Aquí vemos cómo a medida que avanzan los días en ECMO, aumenta la mortalidad y el riesgo relativo. En concreto, en este trabajo los autores proponen 7 días como límite de tiempo a partir del cual debemos decidir si el paciente es recuperable, porque si en una semana no se ha recuperado, probablemente ya no se va a recuperar, o si vamos a cambiar de estrategia. Desde el inicio del soporte, desde que implantamos la ECMO, debemos tener en la cabeza la potencial trasplantabilidad del paciente para, llegado este momento, pensar si vamos a hacer un cambio por dispositivos de media o larga duración o si el paciente va a ser candidato a trasplante cardíaco.
En cuanto a la valoración de la recuperación, se han descrito también diferentes predictores para intentar seleccionar a los pacientes que más potencial o que más probabilidades van a tener de recuperación. El flujo TIMI después de la angioplastia, la tensión arterial media y el lactato a las 24 horas del soporte y la mejoría de la fracción de eyección a las 48 horas del inicio de la terapia son los factores que más relación tienen con la posibilidad de recuperación. ¿Cómo retiramos el dispositivo? Pues no hay una manera estandarizada, no hay guías de cómo hacerlo y algunos grupos han publicado su estrategia. Este en concreto es del grupo de París y ellos lo que hacen es que cuando el paciente está estable en ECMO y han conseguido onda de pulso durante 24 horas, si el paciente está con dosis bajas de inotrópicos y tiene una oxigenación adecuada, inician el intento de destete. Van disminuyendo el soporte hasta un 66% de flujo cada 10-15 minutos, hasta llegar a 1 litro, litro y medio, y monitorizando parámetros hemodinámicos y de eco transesofágico. Cuando ven que con esto tienen una fracción de eyección mayor al 20-25%, una integral velocidad de tiempo mayor a 10 y una velocidad pico sistólica del anillo mitral mayor a 6, clampan el sistema durante 15-20 minutos con el paciente en quirófano y proceden a la retirada. Con esta estrategia consiguen un 39% de retirada de los dispositivos por criterios favorables y el 76% de estos pacientes sobreviven después de la retirada. Esta es otra propuesta que es del grupo de Milán, diferente a la anterior. Estos lo que hacen es que cuando el paciente está estable y con un score inotrópico menor de 10, bajan medio litro de flujo entre 6 y 24 horas, lo hacen el destete más lento, monitorizan parámetros hemodinámicos y de eco transesofágico y cuando tienen 2 litros de soporte durante un corto espacio de tiempo, clampan el circuito y proceden a la retirada. Y ellos consiguen un 38% de retirada por criterios favorables y el 69% de estos pacientes están vivos tras la retirada. Y aquí os muestro nuestra propuesta, lo que nosotros hacemos en nuestro hospital, que también es un poco diferente a los dos anteriores. Nosotros cuando tenemos al paciente estable durante 24 horas en ECMO con dosis bajas de inotrópicos, con el fallo orgánico revertido, oxigenación adecuada y la anticoagulación en rango, empezamos a hacer pruebas de destete. Bajamos de medio litro cada 5 minutos en 30 minutos y vamos monitorizando los parámetros hemodinámicos y de eco transesofágico. Una vez que hemos terminado la prueba de destete, volvemos al flujo inicial y repetimos nuevo intento de destete a las 24 horas. Si tenemos dos pruebas favorables, con diferencia en 24 horas, procedemos a la retirada del sistema. Y con esto conseguimos un 50% de retirada del dispositivo por criterios favorables y el 72% de estos pacientes están vivos tras la retirada. Y ya como conclusión de la charla, ¿dónde está la clave del manejo de los pacientes en ECMO? Pues no hay una fórmula mágica, depende de muchos factores, pero los puntos clave más importantes si queremos tener éxito en la adecuada pasa por seleccionar adecuadamente a los candidatos. La ECMO está a favor en la valoración riesgo-beneficio cuando lo implantamos a los pacientes más inestables en situación Intermax 1 o durante la reanimación cardiopulmonar en las patologías que tienen alto potencial de recuperación y combinado con Impella para paliar una de sus principales limitaciones, que es la descarga inadecuada del ventrículo izquierdo. Y posteriormente quitar el dispositivo, destetar a los pacientes tan pronto como sea posible, siempre teniendo en la cabeza este límite de 7 días a partir del cual las complicaciones y la morbimortalidad aumenta exponencialmente. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Virginia. Ahora a continuación vamos a pasar un poco a las preguntas que haya en la web, y hay una que yo creo que os puede afectar a las dos, ¿no? Hay una preocupación que has mostrado tú, Virginia, del ECMO, que es el aumento de la poscarga, y sin embargo, por ejemplo, Miriam habló que es una de las posibles utilidades del ECMO, es en la estenosis aórtica severa, que ya tienen la poscarga excesivamente aumentada, ¿no?, por la estenosis aórtica. Entonces, ¿qué opináis de este aspecto? Bueno, realmente los estudios que hay con ECMO en estenosis aórtica severa
y shock es en pacientes que están en shock refractario y que lo que se utiliza es, bueno, pues como una medida de estabilización de los pacientes para superar esa situación y que sea puente luego a un intervencionismo. O sea, es decir, obviamente te va a aumentar la poscarga de los pacientes, pero como decía en la diapositiva de lo de las fases del shock, es que lo primero que tienes que hacer es salvar al paciente, estabilizarle. Entonces se pone el ECMO puente a luego realizar algo, puente a una valvuloplastia, puente a un recambio valvular quirúrgico, y no se demora mucho. En los estudios que se han realizado, se realiza más o menos en las primeras 24 horas después del implante del ECMO, una vez estabilizado el paciente, el actuar sobre la válvula aórtica, porque está claro que si dejas un paciente en ECMO con una estenosis aórtica severa durante días, pues vas a tener un aumento de la poscarga, claro, y una peor dilatación y disfunción ventricular. ¿A ti te parece una buena opción? A mí lo que en los pacientes con la estenosis aórtica severa, que ya tienen un aumento de la poscarga inicial o de base, pues probablemente la ECMO no va a tener tanta repercusión sobre el miocardio como lo tenemos en un paciente sin estenosis aórtica. Entonces, yo creo que es un buen dispositivo para salvar la vida de estos enfermos, como ha dicho Miriam, pero sí seleccionando a los pacientes que vienen más inestables, y yo creo que no vamos a tener una repercusión tan importante sobre el ventrículo izquierdo como tenemos en otros pacientes. Ahora bien, también nos ha dicho Miriam que el Impella a día de hoy no es una contraindicación absoluta para el implante en la estenosis aórtica, y quizás también es una opción para estos pacientes. Muy bien, yo tengo una pregunta también, que vi que la opción del enfermo vuestro de la estenosis aórtica, al final decidisteis hacer la valvuloplastia, ¿no?, entre medias. Yo creo que aquí ha habido un poco de evolución en el tiempo. Yo creo que hace 5 años nadie pensaba en poner una TAVI por el coste, para probar a ver si el enfermo salía, y yo creo que la opción que se elegía era la de la valvuloplastia, un poco para ver si era reversible pues la disfunción que has puesto aquí del enfermo. Pero a mí me da la sensación de que es una actitud, la de la TAVI urgente inmediata, cada vez se utiliza más, ¿no? No sé qué impresión tenéis. Yo creo que es una opción muy real a día de hoy. Efectivamente, hace unos años esa opción ni se planteaba. Lo que pasa es que tienes que tener claro qué pacientes se pueden beneficiar de un implante de una TAVI emergente. O sea, es decir, hay una serie de criterios desfavorables, que son pacientes que van con bajo gasto, con ventilación mecánica, con fracaso renal. En esos pacientes se sabe que el implante de una TAVI emergente va peor. Entonces, probablemente en esos sí que sería una opción hacer una valvuloplastia, y sin embargo hay algunos pacientes que ingresan con estenosis aórtica severa, en shock, descompensados, pero le pones un tratamiento inotrópico, vasopresor, se estabilizan, siguen congestivos, pero no están en una situación de shock tan grave, y en esos a lo mejor sí que te puedes plantear el implante de una TAVI emergente, sí. ¿Tú opinas lo mismo? Totalmente de acuerdo con Miriam, sí. Ajá. Tú, Virginia, has hablado, lo has dicho en varias ocasiones, pero luego al final has pasado así un poco por encima, ¿no?, que es el tema del ECMO en la parada cardíaca, ¿no?, que es otro tema también que fascina, que engancha, ¿no?, y que ya sabes que, bueno, pues hay algún loco de estos que... Loco no, bueno, lo está haciendo y le está saliendo bien, como es el grupo de París, en el cual, bueno, pues están poniendo ECMO en la calle. ¿Cuál es tu opinión de eso? Nosotros hacemos ECMO en parada, no en la calle, sino que los pacientes vienen, es otra guerra, vienen de la calle a que se la pongamos. Hombre, para salir a poner ECMO en la calle en la situación, bueno, en parada o en cualquier situación, creo que hay que tener unos recursos tanto humanos como materiales que a día de hoy pues no están disponibles en todos los hospitales. Y luego la ECMO en parada en general, pues hay que asumir que los resultados son malos, pero bueno, que es una opción para muchos pacientes y que hay que seleccionarlos muy bien, sobre todo en cuanto a comorbilidades y sobre todo en cuanto al tiempo en el que se inicia la ECMO. Yo creo que el ECMO, bueno, yo me imagino que Miriam opina más o menos lo mismo. El ECMO en parada en el medio intrahospitalario es una opción, ¿no? Sí. O sea, si lo tienes, pues al final hay enfermos que tienes que ponerlo, ¿no? Porque ya no te quiero ni contar si el enfermo pasa en la sala de hemodinámica, ¿no?, donde tienes todo a mano en el tal. Ahora, la actitud que dices tú, que es la de la parada en la calle,
lo traen con masaje o con un Lucas o con un cardiocompresor y lo ponéis ¿dónde? En la unidad coronaria, no en urgencias como hay en otros sitios o tal, ¿no? Yo creo que es un poco el tema más polémico, ¿no? El que decides. Aquí en Madrid, por ejemplo, el meter, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver a alguien trasladarlo, reanimándolo desde un 10º piso metido en el ascensor o en un rascacielos, como hay alguno que parece imposible sacarlo por la ventana. Yo desgraciadamente pues lo he tenido que ver con un familiar, y dar masaje cardíaco en directo en el ascensor con toda la gente es muy difícil, muy difícil. Bajar al enfermo en vertical, porque tiene que entrar en vertical en el ascensor, y es un poco pues lo que dicen el grupo francés, ¿no? Yo ya con el ECMO ya lo bajo como quiera, ¿no? Porque ya está un poco puesto el enfermo, ¿no? Pero yo creo que es una cosa imparable, va a ir a más, seguro, y en cuanto tienes un enfermo que sale, engancha, ¿no? No, yo estoy totalmente de acuerdo con Virginia. Yo creo que es una realidad, y lo que pasa que hay que seleccionar muy bien los pacientes, porque son pacientes que de por sí tienen una mortalidad muy alta. Entonces, probablemente ponerlo a día de hoy, yo creo que todavía en la calle es una realidad poco factible, y lo que sí que es verdad es que lo que se debería intentar es que esas paradas cardíacas extrahospitalarias que no salen después de la tercera adrenalina, que llevan 5 o 10 minutos y no sale, se deberían trasladar, o sea, más que se intenten, que muchas veces recibimos pacientes que están en las ambulancias 20, 30 minutos intentando sacarles de la parada. Yo creo que se deberían activar antes estos sistemas de traslado a centros donde se puedan poner y tener todo preparado para que en el momento en el que el paciente acuda a servicio de urgencias se ponga. Y por supuesto hacer los traslados efectivamente con compresor o con el Lucas, que está más demostrado que con la reanimación manual, que van mejor con el sistema de compresión, sí. De hecho, eso es lo que estamos haciendo nosotros, un protocolo en común que hicimos con el 061. Entonces ellos tienen, si los pacientes cumplen unos criterios muy establecidos que tenemos, a los 10 minutos, si no ha salido, nos llaman y ya les estamos esperando con todo preparado para el implante, que podemos desactivar una vez que llega el paciente. Claro, Las dos habéis hablado de la selección del enfermo, ¿no? ¿A quién no? ¿A quién no? Pues la ECMO, a los pacientes que vienen... Yo es que te digo el a quién no porque es una cosa que nos pasa cada vez más frecuentemente, ¿no? Es bueno, ¿y si probamos a ponerle el ECMO? Ahí no. Claro, ¿y si probamos por si acaso el enfermo se lo pongo y luego mejora mucho y queda bien y entonces se puede quizá arreglar, ¿no? Yo creo que hoy en día que disponemos del ECMO casi nos resulta más difícil decir a quién no que decir a quién sí. En el momento que dices sí, todo el mundo se moviliza y lo hace. Y en el momento que hay alguien que dice que no, parece que es el malo de la película y es el que está negando las posibilidades de salir adelante. ¿Tú crees que es lícito o creéis que es lícito el probar a ver qué pasa? Yo creo que no. No, yo creo que tampoco. Yo creo que tienes que tener claro qué paciente se puede beneficiar del implante de un ECMO, porque si no es que es una técnica fútil y además poco coste efectiva. O sea, es decir, al final los procedimientos también tienen su coste. Entonces tienen que poner una serie de criterios, pues en función de la edad, del tiempo de parada, de los lácticos. Cada uno establecerá su propio protocolo en su centro. Y parada tampoco puedes pensar mucho, ¿eh? Con el enfermo parado... Bueno, depende. O sea, si es una parada intrahospitalaria, lo que tienes que pensar es si es una causa potencialmente reversible. De hecho, hay una de las preguntas que salen en la web, que es que a él le gustaría que matizásemos si es fútil hacer un traslado largo a un enfermo en un hospital donde hay ECMO, dándole masaje todo el tiempo, ¿no? Si eso merece la pena, no merece la pena, debemos decir que no lo trasladen. Pero un traslado como de largo. Claro, depende un poco de la distancia. Larguito, 20 kilómetros. Probablemente eso va a ir mal.
Nosotros, por ejemplo, el tiempo total de parada desde que el paciente se para hasta que se implanta el dispositivo lo hemos puesto en 45 minutos, porque ahí, por ejemplo, los franceses tardan más, o sea, son menos estrictos, pero también tienen una experiencia y mucho más amplia, y nosotros decidimos empezar un poco en el término medio entre los 30 minutos, que es donde van mejor, y no prolongar mucho más las cosas. Entonces, 20 kilómetros entre que inicias el traslado, vas y la implantas, probablemente te vas a pasar de 45 minutos, y ahí los resultados son malos, muy malos. Hay otra pregunta aquí, y una pregunta. Por ejemplo, ponerle un ECMO, habías hablado del enfermo, no me recuerdo muy bien qué edad tenía tu enfermo. 70. 70 años. Vamos a ponernos en 80, ¿no? Sí, que es claro. una estenosis aórtica severa, y hay una persona de los que nos está escuchando que dice, y ponerle un ECMO a un paciente anciano que no va a ser candidato a cirugía, que tiene las piernas mal, como era el enfermo tuyo, por ejemplo, que está con estenosis aórtica severa en shock cardiogénico, él dice que a él le cuesta ponerle un ECMO a una persona con esa geografía que tenía de las piernas, por ejemplo, del tuyo, porque por ahí no le va a entrar. Un ECMO central, no. No, yo creo que, o sea, una de las cosas que he querido dejar claro en la charla, y bueno, yo creo que es lo más importante, es que hay que seleccionar bien los pacientes en los que les vamos a ofrecer un tratamiento intervencionista o un soporte hemodinámico. O sea, es decir, lo primero es valorar la fragilidad del paciente, la edad, la comorbilidad, y ver si realmente el paciente es candidato a un tratamiento intervencionista. Si el paciente no es candidato, es que ni me planteo ponerle un ECMO. Y luego, el ECMO probablemente sería en situación, o sea, primero hay que intentar estabilizar a los enfermos mediante manejo médico, como he explicado, con un balón de contrapulsación, intentar estabilizarlos antes de llegar a un soporte con ECMO. Y por supuesto, si es un paciente de 80 años con enfermedad vascular periférica, comorbilidad, y al que no le voy a ofrecer una cirugía, pues yo en ese paciente claramente, aunque estuviese en shock cardiogénico refractario, no le pondría un ECMO. Yo entrando un poco, estoy de acuerdo contigo, desde luego. El ECMO tiene complicaciones vasculares, y cuanto peor tenga los vasos el enfermo va a tener más, cuanto más comorbilidades tenga, seguro, más problemas hemorrágicos, seguro. Pero voy a volver un poco al tema de la parada cardíaca, porque es un tema que no es, ya sabes que es un tema que me gusta, pero es un tema del que estamos todos los días en la guardia, llamando si merece la pena o no merece la pena, o cuando la prolongas más o la prolongas menos. Yo ahí creo que las guías se han equivocado cuando decían lo de 20 minutos se pueden abandonar maniobras de reanimación o 30 minutos, es mentira. Todos tenemos enfermos de reanimación de más de una hora que el enfermo ha quedado bien y perfecto, y yo en eso sí me fijo mucho sí creo los criterios que utilizan el grupo francés. El grupo francés ha pasado por 3 fases, ¿no? Una es, le pongo el ECMO a todos, al que me llaman se lo pongo, supervivencia 2%. Entonces vas a ver los que sobrevivieron y hacen el segundo grupo, donde tienen ya una supervivencia del 15%. Entonces ahí dice, bueno, en estos que reúnen estas características, salgo y voy preparando todo antes, a la media hora, ¿no?, de parada cardíaca. Y uno de los criterios es que sea fibrilación ventricular, nunca en una asistolia, ni lo intentas, ¿no? 2, que sea presenciada. 3, que el enfermo mientras das masaje cardíaco tenga algún signo de vida, que llama él, o que llaman ellos, que te permite saber que el masaje cardíaco es muy efectiva. Por ejemplo, que haga gasping, movimientos de gasping aunque lleves una hora, que el enfermo tenga el capnógrafo, veas que la sangre circula y que produces carbónico, y esos son los que consiguen que salgan alrededor del 25-30% de los enfermos poniéndolo en la calle, ¿no? Y yo creo que ese es un criterio para hacer también en el hospital, ¿no? Es un criterio. Hay enfermos, nosotros tenemos alguno, tú decías nosotros tenemos algún enfermo que han llamado, el 061, han dicho que tiene un chico joven, que están dándole masaje cardíaco, que llevan más de media hora, que el enfermo no sale, ¿qué hacen? Y ahí siempre he dicho, tú estás con él, pues tráelo,
y ha llegado el enfermo con más de 1 hora parado, se le ha hecho el cateterismo con el Lucas y el enfermo ha salido a la 1h30 y ha quedado neurológicamente bien, pero es que ha estado todo el tiempo o algún otro con ECMO, en el cual se les ha parado al grupo de sistema de emergencias extrahospitalarias y ha estado con médico desde el principio, ¿no? Médico dándole masaje y se ha conseguido quedar neurológicamente bien después de una parada de 90 minutos, ¿no? Entonces yo creo que el tiempo no es un criterio definitivo, sino de las circunstancias, ¿no? Tenemos otra pregunta que es también sobre el ECMO, y dice que muchas veces los traslados a CATE primario por cólicos e infartos son más de 80 kilómetros, y muchas veces estos pacientes se paran durante el traslado y muchas veces no salen. Es importante recalcar que el ECMO en estos casos no valdría la pena. Bueno, no estoy totalmente de acuerdo. Yo, si tú estás delante en la ambulancia, estás con médico y tú lo atiendes desde el momento, seguiría, y lo único es que avisaría al centro receptor que estás dando masaje cardíaco en marcha. Estás en las mejores condiciones, ¿no? Tendrás que parar para ponerle el Lucas, porque dándole masaje a mano durante 80 kilómetros es prácticamente imposible. Necesitas un cardiocompresor, pero si se te para delante de ti y vas de camino... Yo no lo tengo claro, Esteban, porque nosotros, por lo menos, esos pacientes... de vez en cuando, o sea, todos tenemos algún paciente que ha salido, pero en general los resultados en ese escenario, aunque la parada sea presenciada, cuando el tiempo es prolongado, son malos. Y el consumo de recursos que supone la ECMO, no solo económicos, como decía antes Miriam, sino del banco de sangre, al final son pacientes que se llevan muchísimas transfusiones, mucho consumo de recursos, y los resultados son muy malos. Yo eso no lo tengo tan claro. Como puede ver la audiencia, pues entre nosotros mismos no tenemos acuerdo, con lo cual es un tema que está claramente en debate. Yo lo que creo es que si es un paciente joven que se para en una ambulancia... Ya, pero el criterio de juventud es un criterio... Bueno, pues llámale menos de 60 años. Bueno, pues hay gente de menos de 60 años que tiene muchas comorbilidades y... Sí, bueno, pero me refiero que si es un paciente, ponle algún límite, o a lo mejor que sea luego candidato, si no va bien, a soporte, a dispositivo, a trasplante. O sea, si es un paciente que de camino en la ambulancia se para y ellos empiezan masaje y empiezan reanimación, es que la cuestión es que algunos de esos pacientes salen durante el camino. Yo siempre les diría que vayan, claro, eso es diferente. Entonces, por eso digo que yo siempre les diría que vayan a un centro hospitalario en el que haya posibilidad de un implante, un dispositivo de un ECMO, y ahí ya, una vez se activa todo el sistema y una vez llegue el paciente, pues se valore en función de si la parada ha sido presenciada o no, si desde luego el ritmo inicial era una ya, fibrilación ventricular. Lo que pasa es que Madrid es fácil porque es cruzando la calle, tienes un hospital grande, pero hay comunidades como Andalucía, por ejemplo, Canarias, que tienes que montar el enfermo en un avión y trasladarlo a otra isla. Realmente es difícil, y yo creo que cada uno tiene que hacer un protocolo un poco local, dependiendo a ver un poco de lo que está. No vale para todos los sitios. Madrid, Barcelona, son ciudades que son sencillas en este tipo de cosas porque hay casi más hospitales que enfermos, ¿no? Hay una pregunta también que yo creo que ha interesado un poco más, ha calentado un poco más la web ahora con este tema de la parada, y sobre todo creo que la gracia de que nos ve que no estamos de acuerdo, que eso a la gente le pone bastante, ¿no? Hay una pregunta de que, consultando un poco las guías, de si una parada es presencial en el hospital, preguntan como muy así: ¿está permitido dar 3 choques consecutivos? Dice no. ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. Sí, hombre, lo dice, yo creo que lo dice porque las guías son como muy tajantes, ¿no? Le das el choque, masaje, masaje. Pero hombre, si estás ahí al lado y le pillas la primera, la sala de hemodinámica, pues casi le das los 3 seguidos, ¿no? Todo depende de la situación. Otro tema es que te lo encuentres parado en la calle, ¿no? No sé si se os ocurre alguna cosa. Me molesta que no haya preguntado nadie nada de hipotermia. Debe ser porque he hablado yo. Que te tienen miedo. Que, no, os quería yo preguntar una cosa. Que decís de la parada intrahospitalaria, que tenéis buenos resultados. ¿Las paradas intrahospitalarias fuera de vuestra unidad tenéis los mismos resultados? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos igual o peor que en la extrahospitalaria. Los pacientes que se paran en la unidad, sí, pero los pacientes que se paran en el hospital, los hemos decidido manejarlos como si se parasen en la calle, porque
porque sí, porque van mal. Bueno, yo creo que hay una situación diferente donde se para el enfermo, ¿no? El enfermo que se para en planta, con frecuencia las medidas de alerta son lentas, ¿no? Otro tema es el paciente que se para en urgencias o el paciente que se para en las unidades de críticos. Yo no sé lo que piensas, pero muchas veces en las plantas o algunas plantas como psiquiatría o donde no están habituados a tener este tipo de complicaciones, maternidad o tal, pues generalmente la atención es más lenta que en otro tipo de planta, cardiología o donde estás más acostumbrado a este tipo de arritmias, ¿no? De todas formas, probablemente de los de aquí, la que tienes más experiencia es tú, que es la que lleváis más tiempo, yo creo que muy volcados con el tema del ECMO. Yo por lo menos nos hemos incorporado más recientemente, pero no te puedo decir un tanto de cifras, ¿no? Nosotros en general sí que nos desplazamos al sitio donde el paciente tenga la parada cardíaca intrahospitalaria, porque es verdad que a lo mejor hay pacientes que están ingresados en medicina interna. Imagínate que se paran o sea, que te avisan, justo se para por un TEP, no sale del TEP, entonces sí que se desplaza, vamos, el servicio de hemodinámica, canular y a poner el ECMO en planta. Sí, nos desplazamos también el equipo de la unidad coronaria para purgar el ECMO y, bueno, mientras ellos van canulando, nosotros vamos purgando el ECMO, se guía con eco y sí que nos desplazamos, hemos puesto ECMOs, pues lo que te digo, en plantas de medicina interna, a veces en quirófano, en el box vital. Sí, yo creo que porque es verdad que desplazar estos pacientes a hemodinámica a otros sitios para ponerle el ECMO, pues obviamente... Bueno, para tranquilizarme a mí hay un comentario de uno que dice, tranquilo, nos ha quedado a todos claro, 32 grados, 24-48 horas, no hay debate, con lo cual ya nos entra más en el debate de la hipotermia y ya está. Solo una pregunta a vosotros. Hemos discutido mucho lo del ECMO, si es un anciano, si merece la pena, la futilidad y la hipotermia. Por ejemplo, resucitan en la calle a una persona de 90 años, un ritmo desfibrilable, llega en coma. ¿Qué? Nosotros en principio, vamos, si el paciente llega sin estabilidad hemodinámica ni arrítmica y el ritmo es desfibrilable, aunque tenga 90 años, sí que hacemos hipotermia. O sea, porque la otra opción es tumbarlo con el ventilador en la cama y esperar a ver qué pasa. Claro, por eso me refiero que es un procedimiento que, bueno, en principio, vamos, en nuestra experiencia, tiene baja tasa de complicaciones y ante la duda lo hacemos. Otra cosa es en los ritmos que no sean desfibrilables y pacientes de edad avanzada, que ahí pues en alguna ocasión no lo hacemos. Hay una pregunta, veo que se animan también los de hipotermia, como parece que me he visto así que me he soliviantado un poco. Hipotermia en todas las paradas, bien, que persiste en coma, pero ¿y si le han administrado sedación, esperas a que se le pase o inicias hipotermia? Yo creo que ahí, Miriam, eres de la misma opinión que yo, iniciamos hipotermia. Nos fijamos en que el enfermo, lo que han contado, si se ha despertado o no se ha despertado, y al enfermo en general, ante la duda, la das. Yo solo me he quedado con pena de no aplicarla en algún enfermo, pero no me he quedado en un enfermo que parece que todo va a ir bien, pues la hago también si el enfermo está en coma. O sea que no, en ese aspecto yo creo que por mi parte, y yo creo que por la tuya también, ¿no? Porque sí, yo he trabajado ahí en el Marañón también y sé lo que se hace. O sea que... Sí, y una pregunta que te quería hacer, Esteban, porque por ejemplo, a los residentes que están de guardia en mi hospital o incluso a nosotros mismos, muchas veces la duda la tienes en el paciente que ya viene haciendo mioclonías. ¿En ese paciente también le harías hipotermia? Pues mira, sí. Sabes que probablemente no vayas a tener resultados, pero lo harías, y no solo por el enfermo, sino porque a lo mejor al final acaba de donante en asistolia y se preservan los órganos, hay más recuperaciones de riñón, de hígado, y el enfermo que ya de entrada empieza a hacer mioclonías, pues sabes que es un enfermo de mal pronóstico, pero hay descrito y hay casos que a pesar de todo mejoran, ¿no? Mejoran y quedan con buen resultado neurológico. Yo creo que podemos dar por finalizada la sesión. La verdad es que ha sido muy productiva. En estas reuniones siempre uno aprende cosas, porque no en todos los sitios lo hacemos igual, y sobre todo los enfermos que son críticos, pues la verdad es que la evidencia al respecto para encontrar la respuesta a todas las preguntas que tenemos pues no existe, y tenemos que ver un poco lo que hacen nuestros compañeros. Yo solamente quería recordaros otra vez que podéis
enviar vuestras preguntas, que tenéis que visitar las demás áreas de Cardio 20 y la zona póster, y como he dicho anteriormente, también los stands virtuales para haceros una idea de cómo ha sido, cómo está siendo eCardio 2020, y muchas gracias por vuestra atención.